Buenas noches, amigas y amigos. Hoy, como todos los lunes a las 9 de la noche, tenemos leyendas, tradiciones, anécdotas de la Ciudad de México. El día de hoy cumpliría 100 años uno de los grandes literatos y poetas de nuestro país, uno de los más grandes, junto con Carlos Fuentes, desde mi punto muy personal de vista, han sido ahorita los dos más grandes del siglo XX, es Octavio Paz. Entonces el día de hoy tenemos un programa dedicado a ese literato mexicano, único literato, premio Nobel. Premio Nobel intelectual mexicano. 1990 le dieron el premio Nobel de literatura a don Octavio Paz. Entonces el día de hoy le tenemos este programa dedicado a su centenario de su nacimiento. Él nació un 31 de marzo de 1914. Entonces nos acompañan Ramón Vilar y Sergio. Licenciado Gres, buenas noches. Profesor, buenas noches. Para ver una semblanza muy general de lo que fue Paz, la representación que tuvo Paz en el mundo, porque pues abrió muchas puertas a México. Fue embajador, fue una carrera política también ejemplar, una carrera diplomática y obviamente su obra literaria, su poesía. Entonces el día de hoy se lo vamos a dedicar a Octavio Paz. Espero que no se vayan. Tenemos un video. ¿Cuánto dura el video? 3 minutos. Para como nota introductoria a Paz, y aquí los esperamos para platicar sobre este gran hombre mexicano. Regresamos. Los que nos hemos dedicado al arte de la palabra, nosotros podemos decirle algo a los hombres de ahora, que lo importante no es vivir hacia el futuro, ni nostálgico del pasado, sino vivir intensamente en este instante, porque este instante es los 3 tiempos, y en este instante está nuestra ración de eternidad. Mi casa era una casa en la que vivía un niño solitario, que era yo, con un abuelo ya mayor, que era escritor. Mi tía, que también tenía amor por la literatura. Y mi madre, que era andaluza. Ella ya nació en México, pero veniendo de Andalucía. Ella me abrió las puertas no de la letra escrita, diríamos, sino de la letra cantada, de la letra hablada, la conversación y también el canto. Cuando llegué a San Ildefonso, que era la vieja escuela preparatoria de México, pues era como regresar, como entrar en la gran tradición mexicana. Porque en esta escuela había estudiado mi padre, pero también había estudiado muchos mexicanos a los cuales yo admiraba o respetaba o conocía. Una parte de mis compañeros universitarios se lanzaron hacia el fascismo y otros, la mayoría, más bien hacia el comunismo. Y yo, aunque no fui miembro del Partido Comunista, me incliné hacia la izquierda, violentamente hacia la izquierda. Cuando la guerra terminaba con la gran explosión atómica, mi pensamiento ya era otro, o estaba a punto de ser otro. Y ahí termina una parte de mi vida. Y esto me obligó a ver a mi país con otros ojos.
de pronto me di cuenta que había muchas maneras, muchas perspectivas, y que México era un país no solamente cambiante, complejo, sino que también había muchas maneras de ver a México, y que una de ellas era verlo desde fuera. Bien, gracias amigos que sigan con nosotros. Antes que nada, nos comunicamos con el diputado Jorge Gaviño. Sus labores legislativas no le han permitido llegar a tiempo. Esperemos que en el transcurso del programa se incorpore con nosotros. Tuvo una comisión muy larga. Sí. Hoy. Seguramente siguen ahí. Seguramente siguen ahí en la asamblea. Entonces, más que nada, un saludo de parte del licenciado Gaviño. Y pues nosotros vamos a ver si nos alcanza y a continuar con el programa. ¿Qué nos podrías decir tú de Paz? ¿Qué representación tiene para la cultura mexicana del siglo XX Octavio Paz? ¿Cuál ha sido su labor? ¿Cuál ha sido lo que nos ha dejado a los mexicanos de este siglo? A ver, yo creo que los que pertenecemos al siglo pasado y alguna relación, aunque fuera distante, con Octavio Paz se tenía, es decir, ahorita son loas a Paz por todos lados, pero en los 70s la izquierda mexicana era antipacista, ¿sí? Era radical, decir Paz era así horrible. Yo me acuerdo que en ese tiempo leí yo uno de los poemas de Paz, Piedra del Sol, que para mí es el poema más grande escrito en la lengua española en el siglo XX y quizá en sus alrededores. Yo decía, es que esto es fabuloso, y me decían, no, pero es de Paz, no hables de eso. Sí, Paz es horrible, ¿no? Esto tiene su razón de ser y lo podemos ver más acá, pero ahora todos son loas de Paz. Paz como político, como ser humano, es un ser contradictorio, con claros oscuros muy marcados, ¿sí? Como hombre de letras es un poeta excelso. Yo le recomendaría que empezaran a leer con Piedra del Sol, ¿sí? Se enamorarían de ese poema. Su obra ensayista es el ensayo de un poeta, es decir, muy subjetiva, ¿sí? Paz es como decía el documental, es un hombre muy preocupado por lo que fue México, o hablar de México. Vienes desde el laberinto de la soledad, que es una respuesta, yo diría, al ensayo de antropólogo mexicano, ahorita se me fue el nombre, Samuel Ramos, que es un estudio profundo y que tiene sus asegúndes en el epílogo que hace, que es Postdata, ¿sí? Postdata es un libro escrito después del 68 y que dañó mucho, o que dolió mucho a los entonces jóvenes, y yo me considero en ellos. ¿Por qué? Porque en Postdata sugiere que lo sanguinario de los aztecas, de los sacrificios humanos, volvieron a salir en la plaza de Tlatelolco, etcétera, etcétera, ¿sí? Cosa que no tenía nada que ver con un movimiento social y político mexicano. O sea, no teníamos que ver nada con los aztecas en esos momentos, ni los granaderos o los soldados manejaban a los tlatoanis aztecas, ni había sacrificios humanos. Fue una represión y punto, ¿no? O sea, se tenía que ver desde otro punto de vista más sociológico. Eso fue lo que más molestó a la izquierda mexicana. ¿No pareció exagerado, perdón, la interpretación en ese momento porque él hace como que una analogía, ¿no? Digamos, de lugar, si más no recuerdo en Postdata, decía otra vez la sangre, otra vez la matanza en el mismo lugar, ¿no? Sí, sí fue exagerado, pero yo creo de los dos lados. Okay. Y fue en un momento político, es decir, Postdata sale poco antes del 10 de junio de 1971, en un momento donde las heridas estaban muy abiertas, ¿sí? Me acuerdo como aprendiz de escritor,
que a los 18 años todos lo queremos ser, sí, que está en una reunión con García Márquez, que era más cuate, o sea, se llevaba más con los jóvenes. Unos amigos le estaban diciendo que Octavio Paz era un reaccionario, nos había traicionado, etcétera, etcétera. Y García Márquez, con toda esta bonomía caribeña colombiana, decía, no chicos, si Paz traicionó a alguien, fue a la derecha, sí, porque se fue a la izquierda. Sí. Paz siempre ha sido un agente de Estado, y era un agente de Estado Paz en ese sentido. Sin embargo, Paz, por muchas cosas, y luego que logré tener un cierto encuentro mínimo con gentes que lo conocían y verlo a él, Paz está más del lado de los anarquistas. O sea, en la Guerra Civil Española sus alianzas eran más con los anarquistas que con los comunistas, que los anarquistas son los perdedores de toda la guerra, porque perdieron ante los comunistas y perdieron ante todos, ¿no? Y Paz se siguió llevando. Yo lo conocí a Paz esta vez que digo mínima, fue con un viejo anarquista español, Ricardo Mestre, que estaba refugiado en México y que se jalaba a muchos jóvenes tratando de hacer proselitismo anarquista, un hombre muy buena gente, y Paz era su amigo, y iban a comer y a discutir de política, porque era lo más libertario del mundo lo que quería Paz, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este sentido era contradictorio Octavio Paz, pero yo creo que pocas gentes han hecho un análisis no historiográfico sobre la historia de México, sobre la esencia de lo que es ser mexicano, ¿no? Con frases muy arbitrarias a veces. O sea, en El arco y la lira dice Paz, México es un país castellano rayado de azteca, ¿sí? Está nada más dando un origen a una de nuestras raíces, ¿no? ¿Sí? Así de categórico y de contundente era Paz, pero diciendo muchas cosas que nos resuenan mucho. O sea, si queremos conocer, ya para dejarles la palabra, porque si no, si queremos conocer un poco de cómo se ve Paz como escritor, yo sugeriría leer su texto sobre Sor Juana Inés de la Cruz, porque lo que habla de Sor Juana, de esta incomprendida mujer en el siglo XVI mexicano, es Paz incomprendido en el siglo XX mexicano. O sea, él se ve como alma gemela de Sor Juana, siendo los dos excelentes poetas, ¿no? Sí, entre paréntesis, Paz hizo ensayo, hizo poesía, hizo 2 cuentos maravillosos, ¿sí? El de la ola, que es muy conocido, no sé si, que se trae una ola de Veracruz a México, y le pasa mil desgracias con la ola de su casa, porque le hace tormentas y nortes en su casa, ¿sí? Que es mucho reflejo de la mujer y de su primer matrimonio. Y el de un hombre que juntaba ojos azules y le sacaba los ojos a la gente para juntar ojos azules, y se los quiere sacar a Paz. Paz le dice, los tengo grises. Ah, sí, los tiene grises, no me sirve. ¿Sí? Son los únicos 2 cuentitos que hace. Paz decía que no hacía novela, porque en la novela hay muchos personajes y él era muy tímido, ¿no? Y entonces se ponía tímido ante tantos personajes, ¿no? Pero estos ensayos subjetivos completamente, yo creo que nos llegan al alma a todos, porque están hablando de nuestra cotidianidad mucho. Tú tocaste un tema muy interesante de Samuel Ramos. Samuel Ramos también trata de hacer un retrato de por qué el mexicano se comporta tan especial. O sea, nos identifica Samuel Ramos en su obra, ahorita no recuerdo el título completo, pero por Ramos leo El laberinto de la soledad, y en El laberinto de la soledad también nos da una explicación, o trata de dar una explicación de nuestra forma de pensar, y esa manera de sentirnos un pueblo conquistado, un pueblo avasallado, un pueblo ultrajado, siendo que, como comentabas anteriormente, pues no somos más que la fusión de las 2 razas. Y si nos vamos al siglo XVI, en Europa la que tenía la primacía era España, y en América pues estaba los tenochcas,
mal llamados aztecas, ¿no? Entonces, si somos la fusión de esas dos razas, ¿por qué ese complejo que tiene el mexicano, esa forma de ver la vida tan especial? ¿Tú crees que lo haya tomado mucho de Samuel Ramos? Es una situación muy personal. ¿Cómo veía el carácter y la forma de comportarse del mexicano mediano? En Plural Paz se habla de por qué escribió El laberinto. Hay un artículo de él sobre el laberinto de la soledad, y y dice textualmente que es una respuesta a Samuel Ramos, ¿sí?, sobre esta esencia de lo mexicano, ¿sí? Samuel Ramos pretende ser antropólogo, creo que lo logra, ¿sí?, y ve desde el punto de vista antropológico, y Paz lo ve desde el punto de vista humanista literario. No es un estudio completo científico de esto. Ya contestarte la pregunta sería que yo escribí El laberinto de la soledad, lo cual no me siento capaz, ¿no? Claro. Es decir, sería la respuesta de cuál es la esencia del mexicano, ¿no? Sí, yo creo que la esencia del mexicano afortunadamente está cambiando radicalmente, y aunque perfil de la cultura en México, el perfil de la cultura en México, creo que es la de Samuel Ramos, ¿no? No, ahorita me acuerdo del nombre, pero el Alzheimer no me deja. El problema de esta mentalidad de Paz en El laberinto de la soledad o de Samuel Ramos, yo creo que ahorita está cambiando. Y que las cosas del hombre y la cultura en México. Algo así. Ahorita yo siento que los jóvenes mexicanos ya no tienen tantos complejos como en el siglo pasado, ¿eh? Son más universales, ¿sí? Sí, los medios de comunicación han contribuido mucho a eso, a esa formación. ¿Y qué de la obra poética de Paz? ¿Qué nos puedes comentar? Ahorita el profesor nos decía que él no quiere quitarnos mucho la palabra, pero al contrario, es usted el que más sabe de Paz, además lo conoció personalmente. Nos comenta. Dos encuentros. No, pues. Yo de chavito y él sí, maestro. Ya hubieran querido tener muchos la oportunidad de conversar con él por lo menos un rato. Yo lo que puedo decir más allá de su obra es que a mí la lectura del laberinto de la soledad sí me pareció brutal, ¿no? Su análisis y además pues muy realista desde un punto de vista psicosocial, ¿no?, de los mexicanos, pero sobre todo la manera en que lo dice, muy directa, brutal, y a muchos no les gustó, precisamente a Samuel Ramos. Samuel Ramos pues lo criticó, al contrario de Vasconcelos, cuando le manda el artículo, el ensayo, y lo lee, a él sí le gustó. Ahora, yo le quisiera preguntar al profesor, que él sabe y conoce mucho de Paz, la vena política que es precisamente con lo que comentábamos fuera del aire, en donde él entra, digamos, en esta especie de traición, que así lo tacha la izquierda mexicana, en toda esta, digamos, cuestión ideológica que se vivía en el siglo pasado. ¿Qué nos puede decir a mí me fascina la historia de México. El siglo XX, después de la revolución, pensando que la revolución haya acabado en 28 más o menos, con la guerra cristera, más o menos, toda esta generación que queda Vasconcelos como el líder de la generación inicialmente, que Vasconcelos es una figura muy contradictoria. Si Paz sentimos que es contradictorio, pues Vasconcelos le dice quítate que ahí te voy. Es decir, Vasconcelos habla de la raza cósmica, que es esta fusión. La raza cósmica. Hablaba de por mi raza hablará el espíritu, y es el promotor de los muralistas Rivera, Siqueiros, es decir, de los comunistas acérrimos, ¿sí? Y sin embargo termina de fascista, termina apoyando a Hitler, etcétera, etcétera, ¿sí? Paz, que se sintió medio arropado en los inicios, en
la revista Azul, en los primeros pininos literarios que hizo con el grupo de contemporáneos por Vasconcelos. Luego se tiene que salir de Vasconcelos por esto, y es durante la Guerra Civil Española. Paz participa en la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la LEAR, que es parte de las brigadas internacionales en España. Gentes que van a pelear agarrando el fusil del lado de la República, en contra del lado de Franco, del lado de los que ganan estaban los alemanes y los italianos, en ejércitos regulares. Sin embargo, es curioso, yo tengo un escrito de Octavio Paz sobre la LEAR, el discurso que dio Octavio Paz sobre la LEAR, lo tengo de otro lado, y sin embargo ese discurso no viene en las obras completas de Paz, lo censuró Paz, porque tuvo una serie de conflictos Paz con gentes como Siqueiros, por ejemplo, que era el llamar a Siqueiros el coronelazo era ganado en la Guerra Civil Española, porque se le agarró el fusil, y Paz se fue a dar unos cuantos discursos a Valencia y luego ya se regresó a México. O sea, tenían una labor más intelectual, lo mismo que los revueltas, o sea, eran intelectuales, no eran guerrilleros. ¿Sí? Pero Paz tuvo una amarga experiencia con la izquierda, y es esto, no ubicarse ni en la izquierda ni en la derecha. O sea, para la gente de la derecha, Paz era de izquierda, y para gente de la izquierda, Paz era de derecha. ¿Sí? Esto quiere hablar que tenía una posición muy personal y muy y difícil de comprender. Paz en lo personal, en su trato era una gente bastante, ¿cómo decirlo?, bastante impulsiva y bastante sectaria. Si no estabas de acuerdo con él, te callaba en 3 palabras y con un autoritarismo completo. Sin embargo, para otras gentes, entre ellos que es de mi edad, historiador, mi Alzheimer está muy fuerte, Enrique Krause. Enrique Krause, y para el hijo de Enrique Krause hizo un artículo sobre Paz hace poco en Milenio, hablando de la generosidad de Paz. O sea, podía hacer las dos cosas. ¿Sí? Yo conozco gente que dice que Paz era el tipo más odioso del mundo porque los callaba, etcétera, etcétera. Y otras gentes que el hijo de Krause dice que su primer poema escrito a los 12 años de este niño, Paz se lo escuchó, se lo corrigió, lo aplaudió, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, con un chamaco que no llegó a ser poeta nunca, no tenía beta poeta, pero Paz fue lo más generoso con él. Eran los dos extremos, ¿no? Entonces esto es difícil de entender. ¿Cuál es la posición política de Paz? Paz es embajador de México en la India cuando se dan los movimientos del 68 y renuncia. Paz, antes de renunciar, manda 2 o 3 cartas que están publicadas, y una que se acaba de publicar ahorita, sobre lo que son los movimientos estudiantiles en el mundo, diciendo que no son movimientos revolucionarios políticos que ven a derrocar gobiernos, sino son reacomodos juveniles, bla, 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 muy a favor de los jóvenes, ¿sí? Luego Paz manda una carta que se acaba de publicar ahorita, que es su preocupación sobre lo que estaba pasando en el movimiento estudiantil mexicano, y que ojalá no hubiera represión, pidiendo esto. Obviamente cuando hay represión, Paz renuncia. Luego Díaz Ordaz dice que lo corrió. Sí, yo creo más en lo de Paz porque estaban estos antecedentes anteriores. Pero Paz tiene una posición genuina. Hablas de Carlos Fuentes, que es más simpático y más era anecdótico, más jet set, etcétera, etcétera, y más querido por la izquierda. Él estaba en la embajada de Francia también en 68 y no renunció. ¿Sí? O sea, fue mucho más auténtico Paz, ¿sí? Aunque estuviera peleado con la izquierda que Fuentes. Fuentes se quedó calladito porque se veía más bonito y seguía cobrando su sueldo de embajador. Creo que no estaba de embajador, que estaba de
ahí. Luego fue embajador. Y no tengo nada contra Fuentes. Fuentes es uno de los grandes escritores mexicanos, etcétera, pero la valentía de renunciar a la embajada en ese entonces habla mucho de lo que era Octavio Paz, que hablamos en un país donde el que no tranza no avanza, ¿sí? Demostró que él no transaba, ¿no? O sea, y sí avanzaba, ¿sí? La revista Plural, dentro de Excelsior, y su salida de Plural, es decir, su salida de Excelsior cuando a él no le estaban pidiendo la renuncia, es un acto total de solidaridad, ¿sí? Luego crea Vuelta y crea las demás revistas, pero y es de una a mí me encantaba leer Plural y luego Vuelta. Ya Letras Libres no me gustó tanto por los análisis ideológicos y la gente de primer nivel de todas las tendencias. El papá de Juan Villoro, Luis Villoro, era un colaborador constante, un agente de izquierda total, y que Paz respetaba y admiraba completamente. De las pocas gentes de prestigio que, regresando a México, porque no estaba en México en 68, fueron a Lecumberri a visitar a Julio Revueltas, siendo el comunista más comunista de México en ese entonces, fue Octavio Paz, ¿no? O sea, estas cosas hablan de un hombre con una calidad moral arbitrario, sí, pero una calidad moral que se da poco en México, ¿no? Qué interesante, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Qué interesante el hacer un análisis tan profundo de la personalidad de Octavio Paz, porque normalmente la gente lo conoce por una sola de sus obras, que es El laberinto de la soledad. O sea, por 95% lo conocen por eso. De la poesía de Paz, también fue un excelente poeta. Tú ya nos hacías mención de 2 obras por lo menos que tenemos la obligación de tener en nuestra biblioteca, ¿no? Pues más que tenerlas, de leerlas, ¿no? Por eso no, sí, leerlas y tenerlas en nuestra biblioteca, que era La Piedra del Sol. Piedra del Sol es un poema. ¿Y cuál es el otro que nos habías recomendado? Bueno, hay varios. Yo creo que el licenciado trae, no me quiero llevar yo todo el programa. Mira, aquí traigo un poco de la obra de Paz en poesía, Luna Silvestre, Puerta Condenada. Esos son de los inicios, del 33, 38, La Rama, La Orilla del Mundo, recopilación, Salamandra ya del 62, Blanco del 66, La Centena, selección de su poesía escrita, de 1935 al 68, en el 69 Ladera Este, en el 75 Pasado en Claro, en el 76 Vuelta, en el 79 Poemas de 1935 a 1975, una recopilación, en el 87 Árbol Adentro, en el 89 El Fuego de Cada Día, y vaya, pues dentro de su poesía es lo más importante, y del ensayo pues no se diga, ¿no? Hay muchos ensayos bien importantes también. El Arco y la Lira, El Arco y la Lira. Bien, ahora quisiera que ubicáramos a Paz dentro del contorno del México del 68. ¿Qué es lo que sucede en 1968? En Europa había movimientos estudiantiles bastante fuertes. En México se da, unos dicen que por cierta casualidad, otros dicen que sí, ya tenían una ideología política y un antecedente, el movimiento estudiantil de 1968. ¿Cuál es su participación desde un punto de vista intelectual de Paz? Ninguna. ¿Qué es lo que él pensaba del movimiento? Eso sí. A ver, ninguna, ¿por qué? Porque Paz era embajador. Sí, estaba fuera del país. Fuera del país, no tenía ninguna participación, no podía tener ninguna participación política. Se da en 68, independientemente de las causales mexicanas, se da dentro de un contexto internacional bien interesante. Primero se dio la Primavera de Praga en Checoslovaquia, que fue no un movimiento estudiantil, pero sí un movimiento juvenil de rebelión contra la Unión Soviética, libertario completamente, ¿no? Donde a los intelectuales, entre paréntesis, les fue peor que a los intelectuales mexicanos, ¿no?
O sea, por ejemplo, uno de los marxistas más serios en aquel entonces era Karel Kosik, y Karel Kosik termina vendiendo gasolina en una gasolinería porque ya no va a conseguir trabajo como intelectual nunca más, y termina la vida vendiendo gasolina. Sí, eso no le pasó a ningún intelectual mexicano en 68. ¿Sí? O sea, nuestro sistema sería la dictadura blanda, como decía Vargas Llosa. ¿Sí? Después de Praga se da un movimiento en Berlín muy fuerte, con poca duración, y luego se da sobre todo el movimiento francés, que es el gran movimiento estudiantil. En Europa, así es. ¿Sí? En México no hubo ni imitación a ese movimiento. En México hubo otras causas totalmente circunstanciales y nativas. ¿Sí? Teníamos, yo era joven y bello y con pelo en aquel entonces, ¿sí? Tenía el pelo largo, ¿sí? Estoy hablando de hace 60 años, aunque ganó la gente del staff, ¿sí? En 68 primero yo siento que el movimiento fue inducido por el mismo gobierno, ¿sí? Había una peregrinación de izquierda, que eran las manifestaciones del 26 de julio, que salían para conmemorar la Revolución Cubana. Para conmemorar la Revolución Cubana, ya eran peregrinaciones. Ese 26 de julio, estando en la peregrinación esta, llegaron ciertos estudiantes, porque se habían agarrado a golpes una prepa particular y una boca de gobierno. El Saco Choterén. Y la boca 2, que la quitaron de la Ciudadela, y que se fueron y venían unas gentes del Politécnico a que fuéramos al Zócalo. Curiosamente saliendo, y ahí unos cuantos borregos o chismosos como yo, teniendo 17 años, ahí fuimos, y nos salieron los granaderos enseguida, que qué curioso que ya estaban tan listos ahí para golpear. Corriendo en Avenida Juárez de regreso, varias de estas gentes raras que no parecían estudiantes, que venían del Politécnico a avisarnos, empezaron a tirar los botes de basura que estaban en la calle de Avenida Juárez y estaban llenos de piedras. Casualmente. ¿Sí? Casualmente terminan reprimiendo a los estudiantes de la Prepa 1 que salían de clases y que no habían ido a ninguna manifestación. ¿Sí? Y ahí se daba su caso en la puerta de Prepa 1, porque los estudiantes lo que hicieron fue regresarse a su escuela, esconderse, a refugiarse. Es decir, el movimiento fue provocado, pero el movimiento, para quien lo provocó, se salió de sus cauces. ¿Sí? Y entonces la universidad, la Facultad de Filosofía, la Facultad de Economía y la Facultad de Ciencias, hablo de la Universidad Nacional, en el Poli pasa otro tanto, pero no lo viví, entonces no puedo hablar de esto. Estaba lleno de grupúsculos de izquierda. En las elecciones de la Sociedad de Alumnos de Economía que acaban de pasar, ¿sí? Se presentaron 20 y tantas planillas de puros grupúsculos de 3 gentes, 3 trotskistas por un lado, ¿sí? Bueno, toda esta ideología empezó a hablarse mucho, ¿sí? Realmente la mayoría de la gente no estaba por esa ideología, se vivió un cierto romanticismo, ya éramos cuates los de la universidad y los del Poli. ¿Sí? Entonces ibas al Poli y te recibían, camarada universitario, siéntate, ¿qué quieres comer? Y los del Poli venían a la universidad y también. O sea, se dio toda esta fraternidad y se dio un movimiento en 3 meses de mucha implosión, así, de muchas fuerzas de julio, agosto, septiembre, octubre, 3 meses, ¿sí? Menos de 3 meses, porque fue del 20 y tantos de finales de julio, agosto y septiembre, lo que duró el movimiento. Y que se dio una gran rebelión. Dentro de eso tiene más importancia la participación de Elena Garro, la ex esposa de Paz, que quiso participar, pero yo creo que participó más con Gutiérrez Barrios, que era jefe de la policía, que con el movimiento estudiantil, porque no le hacíamos mucho caso en Bien, regresamos con Elena Garro. Vamos a pasar otro video, es muy rápido y estamos con ustedes enseguida, no se vayan. Regresamos.
Yo soy un hijo de la revolución. Yo nací en 1914. De modo que, ¿qué es lo que hago en el laberinto de la soledad? Hago la crítica del México que yo conocí, que es el producto de la Revolución Mexicana. Y por eso este libro mío termina en una gran interrogación. De pronto en la India, por experiencias íntimas personales, encuentro como una suerte de tejido de sensaciones, de ideas, de experiencias. El erotismo, por ejemplo, no me separa de lo sagrado, me acerca a lo sagrado. Grandes polémicas, dejamos Plural, tuvimos que dejarlo, no por gusto, nos fuimos porque no podíamos estar ahí. Y fundamos una revista, la revista Vuelta. La democracia es diálogo y el diálogo abre las puertas de la paz. Solo si defendemos a la democracia estaremos en posibilidad de preservar a la paz. En el siglo XVII, en México, abundaron los escritores, los poetas, los teólogos. Algunos de ellos fueron notables, pero la figura central, la luminaria, fue una mujer, una poetisa, pero también una intelectual. Esa mujer nació en Nepantla y se llama Sor Juana Inés de la Cruz. Porque cuando yo hablo de obras completas, hablo con escepticismo. Bueno, ahí les envío este cargamento de libracos, a ver cuál de ellos naufraga y cuál de ellos sobrevive. Eso es todo. Es una apuesta con nuestro interlocutor natural, con ese personaje invisible con el que hablamos todos los días, con el tiempo. Interesante el documental para conocer un poquito más de este gran mexicano Octavio Paz. ¿Qué nos comentabas acerca de la relación que tiene Paz con su esposa Elena Garro? No, su pues, esposa. Su ex. Sí, bueno, fue una relación bastante caótica. Hay una curiosidad que es así que a ti que te gustan las cosas esotéricas. No. El día de ayer murió la hija de Octavio Paz. Sí, o sea, ahora que estamos conmemorando
los 100 años de su nacimiento, a los 74 años. Murió su hija. Murió su hija, sí. Elena Garro, que tiene un excelente libro, nada más uno, que es Recuerdos del Porvenir, también muy recomendable para leer sobre México, era una gente muy conflictiva. O sea, ella tuvo conflictos con todo el mundo, menos con sus gatos y su hija. ¿Sí? Entonces meternos en eso es meternos en casi como si quisiéramos hablar de chismes de vecindad de los artistas. Sí, fue una relación muy terrible. En cambio, la relación con Mari José, Mari José, su mujer, su viuda, es una relación muy placentera y muy bella, ¿no? Ella dice que la muerte de Paz se adelantó, su viuda, por la quema que tuvo en su departamento, donde se le quemaron muchos originales, muchos manuscritos. ¿Ella dice eso? Ella dice... ¿Pero por qué le afectó mucho a Paz? Que le afectó mucho a Paz la quema de su casa y de sus tesoros. Sus tesoros no era dinero, eran sus libros, sus manuscritos. Sí, donde había ahorita que oíamos el documental que hablaba del erotismo, donde él estaba preparando toda una serie de poemas y de escritos sobre erotismo, que le daba pena publicarlos porque iban a decir, pues, este viejo a los 80 años que anda hablando de erotismo. Sí, pero Paz era en otro plano mucho más universal del erotismo, no es porque estuviera... Claro. Sí, y a mí me gustaría rescatar más la relación bella que tuvo con su viuda. Que con Elena, que hubo muchos chismes. ¿Sí? Paz generalmente se quedaba callado ante sus chismes, ¿no? O sea, ¿sí? Como todo un caballero. Bien, tus conclusiones, mi querido licenciado. Bueno, la verdad es que es muy corto el tiempo para hablar de Octavio Paz. Pues decir que también su niñez no fue fácil, fue compleja, la relación con su padre, si es que la hubo, ¿no? Porque él fue revolucionario, abogado revolucionario, representante de Zapata, del gobierno de los Estados Unidos, y pues en contraste Octavio Paz, uno de los pocos intelectuales que no nada más se forma en México, sino que sale a Estados Unidos, vive un tiempo en Estados Unidos, en Francia, en España, en la India, es decir, un intelectual que sí salió del país y que pudo verlo, digamos, desde diferentes perspectivas, y bueno, pues de ahí la importancia sobre todo de su ensayo, en el caso que yo he leído un poco más que su obra poética. Pues es lo que podemos decir de Octavio Paz. Bien, pues qué podemos decir, que ha sido uno de los próceres de la literatura mexicana, que estuvo, pues es el premio Nobel de Literatura, el único premio Nobel de Literatura que ha tenido México, que es fue un fanático de la historia de México, de nuestras raíces, y pues que nos trató de dejar lo más importante, que es precisamente eso, su obra. Y les agradezco mucho, a nombre del diputado Jorge Gaviño. Nos vemos el próximo lunes no es cierto, el diputado Gaviño viene el jueves. El jueves En Respuestas. Los esperamos, muchas gracias.